Bueno, Antonio Vélez, presidente de la Unión Liberal Cubana, ¿no? La versión iberoamericana por la libertad, pero todos le conocen y nada, adelante. Bueno, yo ya no sé, soy médico de familia, esa es mi profesión, para los que me conozcan, dirijo un centro de salud y además presido en estos momentos la ejecutiva de la Unión Liberal Cubana, un partido que se formó, se inscribió en el año 89 y después en agosto del 90 se integró lo que se llamaba la Plataforma Democrática Cubana en aquel momento, con demócratas cristianos y socialdemócratas. Un poco para que tuvieran todas las familias demócratas vinculadas a las internacionales, porque es muy importante no solo el apoyo a la oposición dentro de Cuba, distintas vertientes ideológicas, sino también el apoyo internacional. Están presentes en todas las grandes familias democráticas del mundo, sobre todo la demócrata cristiana, la socialdemócrata, bueno, y también la liberal, ¿no?, que es la mía. Y estamos en la Internacional Liberal desde ese entonces, ¿no?, y somos vicepresidentes de la Internacional Liberal. Y eso es muy importante para los viajes a Cuba, para influencia de los gobiernos, ministerios, etc. Un poco para que sepan. Por lo de ahí les aparte, yo estoy aquí como Unión Liberal Cubana, creo, ¿no?, como presidente de ellos. El presidente de honor es Carlos Alberto Montaner, que fue el fundador de Unión Liberal junto con un grupo de amigos que lo fundamos. Bien, estamos en el primer encuentro internacional Cambios son derechos de la dictadura a la democracia, soberanía popular, al continuismo de la oligarquía. Muchas de estas cosas que yo voy a decir aquí, la mayoría o todos saben, lo conocen perfectamente, porque creo que casi todos somos cubanos, o casi cubanos, como en el caso de Cárdenas. Y por lo tanto no voy a decir nada novedoso, mucho no, nada que no sepáis, pero bueno, adelante. La democracia, en nuestra opinión, solo llegará a Cuba el día que Raúl Castro y el resto de la gerentocracia desaparezcan. Las reformas políticas y económicas estructurales no son inminentes, como no lo fueron en el 2006, cuando Raúl sustituyó a Fidel Castro. Porque Castro, en este caso Raúl, no tiene ninguna intención de llevar la democracia. Raúl Castro ha fracasado como gobernante, es una afirmación que podemos hacer claramente. Cuando heredó la presidencia de Cuba, se proponía tres tareas básicamente. Primero, mantener el poder. Segundo, mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los cubanos. Tercero, fortalecer la institucionalidad vigente en el país para asegurar la transmisión futura de la autoridad sin sobresalto, especialmente cuando él y Fidel hayan muerto. Los tres propósitos, ahora lo explico un poco más, estaban firmemente entrelazados todos, unidos. Aunque el último, el de la transmisión futura de la autoridad, es verdaderamente importante. Para mantener el poder a largo plazo, era indispensable aliviar la miseria que padecen los cubanos, fenómeno que en su momento aumentaría la legitimidad del Partido Comunista y facilitaría la renovación permanente de la clase dirigente. Raúl sabe que él y su hermano están por encima de las instituciones y tienen suficiente capacidad de intimidación como para gobernar sin consenso, pero ese poder no es transmisible, no se hereda. En Cuba, la represión contra la oposición democrática es prácticamente la misma que hace unos pocos años atrás. Aparte de no legalizar los movimientos de disidencia, constantemente los vigilan, los detienen, cuando escarcelan a presos políticos cubanos, si no los destierran, los dejan en sus casas o en las calles de Cuba, pero con la amenaza de ser encarcelados en cualquier momento, ya que se encuentra lo que en Cuba llaman licencia extrapenal, pero sin que se considere que hayan cumplido. Hay analistas que hablan de una cierta disparidad en el gobierno cubano. Los duros, que apoyan a los que ha sido la línea de Fidel, y no quieren ningún tipo de cambio porque piensan que pueden ser antesala de cambios políticos más profundos, y los reformistas que quieren ciertos cambios. Son por un lado publicados solamente estas opiniones de los reformistas, generalmente en páginas de internet, que la mayoría de los cubanos de la isla no pueden acceder a ellas, y normalmente no aparecen en las páginas de los periódicos impresos de Cuba. Ejemplo significativo de ello es el propio punto de vista de Fidel, recogido en internet, donde decía hace un tiempo atrás que él no encabezaba ningún grupo, ninguna fracción dentro del partido,
Quizás pudiera estar indicando estas palabras que pudiera existir esas dos tendencias. En Cuba, las personas no pueden decidir libremente, ni asociarse, ni formar partidos políticos, que merece la pena ser leído, que él merece la pena ser leído, o qué ideas les parecen brillantes o desacertadas. En Cuba, el gobierno ha decidido cuál es la visión correcta de la realidad. Desde la guerra de Irak hasta la pobreza de Haití, o la productividad de etanol, y cualquier discrepancia se convierte en desviacionismo. En Cuba no se puede juzgar el pasado desde una perspectiva diferente, porque eso es revisionismo. Y es muy peligroso atreverse a prever un futuro distinto al que auguran los mandarines de la secta, porque se entra en el campo minado de la traición ideológica. Más de 54 años de régimen totalitario del Partido Comunista Único, desde la propia Constitución cubana, vigente aún todavía, en su artículo 5, lo consagra cuando dice: el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Si hubiera alguna duda de que en Cuba no hay libertad y se discute, no, mire, la legalidad es esta, la ley es esta, y lo dice muy claramente su Constitución. ¿Para qué discutir si hay 10 presos políticos o 50 desterrados? Eso es una evidencia objetiva, dicho por el propio régimen. La economía cubana se encuentra, inmersa, ahora paso un poco más a la economía, en un periodo de cambio desde hace unos años, y que en cierto modo adquirieron rango institucional tras la aprobación de los denominados lineamientos en el sexto Congreso del Partido Comunista Cubano, celebrado a mediados del año 2011. En dicho periodo, el régimen ha apostado por impulsar una serie de cambios en el funcionamiento de la economía, que en modo alguno vienen a dar una solución integral y general a los problemas derivados de su deficiente funcionamiento durante más de medio siglo y no ponen en peligro el régimen. Buen ejemplo de la eficacia de las medidas se observa en los registros macroeconómicos de la economía en los últimos años. De acuerdo con datos de CEPAL, para el conjunto de países de América Latina, la diferencia entre Cuba y Iberoamérica se va a casi 6 puntos porcentuales en cuanto al crecimiento a favor de Iberoamérica. En el endeudamiento exterior con el Club de París, cuya estimación de algunos analistas sitúan en alrededor de $20.000 millones, sin contar los millones de dólares que Cuba le debe a los ex países comunistas. Estas deudas son otro aspecto controvertido, sobre todo por la escasa capacidad de la economía cubana para obtener ventaja de su comercio exterior y la elevada dependencia del crédito externo para financiar sus importaciones. El mayor problema de la economía cubana no es el déficit, sino la participación del sector estatal en la economía, que empeora la situación. Entre todos los cubanos, según cifras oficiales, tuvieron en el año 2011 unos $1.600 millones de ingresos, es decir, unos $141 por persona en todo el año, lo que da una idea de la pobreza de esa economía. Hay que tener claro esto para hablar de la transición, con qué contamos y dónde estamos. Cuando se dice que Cuba necesita reformas, lo que realmente implica es que los cubanos necesitan libertades. Libertades para poseer bienes, para comunicar ideas, para moverse, para iniciar negocios, para agruparse de acuerdo con sus ideales e intereses. Libertades, en suma, para tomar sus decisiones y recuperar el control de sus vidas. Desde el Papa, en este caso un argentino, Francisco, hasta el último cubano, medio planeta está a la espera de esos cambios profundos. Seguimos sin saber cuándo Cuba comenzará su viraje, su cambio hacia la normalidad. Pluralismo político, democracia, libertad, derechos humanos, modelo económico racional, relaciones cordiales con sus vecinos, atmósfera sosegada. Pero nadie debe tener la menor duda de que esa es la única dirección en la que puede moverse el país. Raúl puede favorecer el trayecto, el camino, o puede entorpecerlo, pero no está en sus manos evitarlo de manera permanente. Al final, los cambios llegarán en Cuba, como consecuencia de arreglos entre los demócratas de la oposición y los reformistas del régimen. Hay varios modelos de transición, a no ser que se hable de otro tipo de modelo que es violento, pero si no, se llega a través de esta vía. Y de estos modelos, 5 modelos, o 4, se pueden hablar de más, porque hay casi tantos modelos como transiciones. El modelo español, donde el aparato de poder se hace harakiri y abre juego para todos. El modelo nicaragüense chileno, donde se abre juego político y económico, pero bajo la tutela del ejército.
El chino, donde se abre juego económico, pero el partido conserva el poder político. El ruso, donde el sector reformista del Partido Comunista se transforma, abre juego político y económico, pero mantiene las riendas. Cuba abandonará el comunismo por una de esas vías o por una combinación de ellas. Para contribuir a ese cambio que hablábamos al principio, de la dictadura a la democracia, es muy importante, y eso nos compete más a nosotros, que la oposición democrática se prepare para ello. Pero se constata que la sociedad cubana está resquebrajada por miedos, desconfianzas y egos. Yo. La experiencia hasta el momento nos indica que los grupos opositores dentro de la isla no están formados en el ejercicio democrático, por razones obvias. Han vivido la dictadura comunista 54 años, más otra anterior. Y existe un alto temor a la hora de trabajar dentro de una unidad. Se interactúa aún de manera superficial, en acciones independientes y de poca fuerza, olvidando muchas veces el objetivo común que nos une y prestando más atención a la diferencia que nos separa. Por supuesto, añadiendo a estas dificultades una de gran envergadura, la de la represión del régimen. Por todo ello es imprescindible llegar a un acuerdo de mínimo y ayudar a la formación de la oposición democrática con programas de formación en liderazgo, economía de mercado, Estado de Derecho, modelos de transición, capacidad de diálogo y trabajo en equipo que permita avanzar cohesivamente. Además de la importancia de la existencia de unos interlocutores preparados y con cierta unidad, tanto para unas conversaciones y actuación dentro de Cuba, cuando las condiciones de cambio real estén maduras, así como interlocutores aceptables para la comunidad internacional, Estados Unidos, Unión Europea, etc. Ejemplo de ello, con sus especificidades y dificultades, han existido en España, cuando la transición, en Chile, en Nicaragua y actualmente en la oposición venezolana, que lo está haciendo o tratando de hacer. Desde fuera de Cuba, estamos fuera, nos vivimos afuera, compete apoyar a la oposición democrática cubana en los objetivos de una transición pacífica hacia la democracia. La denuncia de la violación de los derechos humanos en Cuba, así como desenmascarar el régimen en su objetivo que pretende hacer ver que está conduciendo al país a unos cambios democráticos. Desde el exterior hay que buscar apoyos para la oposición y a la transición en los organismos internacionales, gobiernos, personalidades, etc. Fuera de Cuba se debe procurar que todos aquellos países y personas que tienen experiencia en transiciones asesoren a los demócratas cubanos y les apoyen a llegar a acuerdos básicos, sentarse en una misma mesa y adquirir habilidades necesarias para conversar y estar preparados para participar en tareas de gobierno. Cuando comience el cambio, habrá una gran ayuda concertada de Estados Unidos para tratar de estabilizar la situación con el objeto de que no haya una estampida migratoria hacia Estados Unidos, aparte de la gran influencia del exilio cubano. Se puede predecir que la gran mayoría de los exiliados no regresarán permanentemente a residir a Cuba, aunque visitarán la isla, invertirán y los más pudientes tendrán una segunda casa. Cuba, cuando cambie el régimen, se convertirá en un sitio ideal para hacer negocios, con un largo periodo de crecimiento, siempre y cuando haya un sosiego político. El peso y el corazón del futuro gobierno están en la isla, no en el exilio. El mayor problema será la readaptación de los valores morales de la sociedad a un cambio de régimen que haga al individuo responsable de sus actos. Hasta aquí mis palabras.